Saludos, hermanos queridos. Shabbat Shalom. Bueno, cuando me están viendo ya en YouTube, no será Shabbat para muchos, pero esta grabación la estamos haciendo en Shabbat. Bienvenidos todos los presentes y los que nos estén viendo también en YouTube. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios, no estudios así como tradicionalmente se hace, ¿verdad? De preguntas y respuestas y eso, sino que vamos a continuar con el análisis de libros especiales de las Sagradas Escrituras, como hicimos con Revelación, Apocalipsis, como hicimos con Efesios, que ya terminamos el librito de Efesios. Está todo grabado ahí en YouTube, creo que son 6 sesiones, 6 capítulos. Y ahora vamos a comenzar el libro de Romanos. Siempre se dice la carta de Shaul o de Pablo a los romanos, y en verdad es una carta, pero cuando yo analizo el contenido, digo que es más que una carta, es un tratado teológico, o tal vez debo decir yahológico. Esa palabra no existe, pero la podemos inventar. Un tratado teológico relativo a varios temas cruciales y fundamentales de la fe hebrea y de la fe mesiánica también. Y el libro de Romanos precisamente es uno de los escritos más difíciles, tal vez más complejos de lo que hay, ¿verdad? En lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿no? Las escrituras apostólicas o las escrituras mesiánicas, hay varias maneras de decirlo. Las escrituras de la Nueva Alianza, el Nuevo Pacto. Y Romanos es después de los evangelios, así llamados en griego, pues está esa carta a los, y después el libro de los Hechos, obviamente, está la carta a los romanos, de Shaul, Pablo a los romanos. Y así que hoy vamos a tratar de cubrir el capítulo 1. Quizás ni siquiera terminemos de cubrirlo completo, puede ser que lo deje a mitad dependiendo del tiempo. Dependiendo del tiempo que me tome llegar a la mitad del capítulo. ¿Ok? Así que sin más preámbulo, vamos a mostrar el documento. Siempre me gusta copiarlo así para que lo vean claramente los que están escuchando. Y Geret Shaul el Harromiim. Esa es lo que se traduce como carta de Shaul a los romanos. Y Geret, carta. Shaul, carta de Shaul, el a Harromiim, a los romanos. He visto ese nombre también escrito como Harromiyim, con Y. Y también lo he visto escrito como Harromim. Pero estuve consultando los diccionarios y por lo menos ahora se dice Romiim, como está escrito ahí. Perek Aleph, capítulo 1. Empezamos enseguida para que practiquen otra vez un poquito el hebreo. Ustedes me gustaría que traten de leer el hebreo acá, donde dice aquí, mira, Paul, Ebed, etc. Pero entonces, para que los que no pueden leer eso, pues trato de señalarles la fonética para que me sigan la lectura. Paul es una manera de decir el nombre de este hombre. También se dice Shaul, pero este autor lo pone con P, porque hubo al principio esa tendencia, porque ahí no se sale la palabra Pablo. ¿De dónde sale Pablo si su nombre hebreo es Shaul? Pues porque se decía Paul también. Y de Paul sale a Paulos, modificándose, ¿no? A través del tiempo. Y de Paulos pasa al español como Pablo. Y pasa al inglés como Paul, pero se escribe Paul en inglés. Pues en hebreo es así también. Paul, Ebed Yeshua HaMashiach. Ya encontré un josito aquí. Lo agregamos después. El Mashiach es con J aquí en la transliteración. J es en una G, una H. Mekodah Shaliach Nibdal Livsorat Elohim. Paul, siervo de Yahoshua, el ungido, llamado a ser enviado, apartado para la buena noticia del poderoso. Piense que no podemos acá la palabra apóstol, es como dice todas las traducciones españolas, dice llamado a ser apóstol, pero como apóstol es una palabra griega, no cuadra aquí porque estamos tratando con la carta en hebreo. Pues entonces, Shaliach se traducirá apóstol en griego, pero en español se dice enviado. También se puede traducir emisario, perfecta la traducción.
Shaul llamado emisario. ¿Emisario de quién? Emisario del Mesías. Apartado para la buena noticia, que es como se dice en español, en el griego evangelion, de donde viene el evangelio, la palabra evangelio española, pero esta es la traducción. Así que van a encontrar que aquí traducimos casi todos los títulos, como eso de Mashiach, por ejemplo, es el título original de Mashiach, pero lo hemos traducido como el ungido. ¿Lo ven aquí así? Porque decir Mashiach no es una traducción, eso es decirlo en hebreo. Si lo quiere traducido es el ungido que se dice. Por eso en este trabajo hemos insistido en ese detalle. Ok, vamos al verso 2. Que él, hablando de la buena noticia, de la buena nueva, también se puede traducir, de lo que llaman en griego el evangelio, pues hablando de eso, dice, la que él había prometido de antiguo por medio de sus profetas en las escrituras sagradas. Y puse entre corchetes la palabra voceros, porque casi es inevitable usar la palabra profetas, pero la palabra profetas es griego. Pero por la cuestión de que si yo pongo voceros nada más, como que eso será muy extraño para la gente que lee esto, ¿verdad? Pero es para que vayamos aprendiendo poco a poco el hebreo. La traducción de el Nevi'im, que como se dice en hebreo, en español, es voceros, los voceros o portavoces. Eso es lo que significa Nevi'im, ¿ok? Que es la palabra que se usa acá. Mírenla aquí en hebreo, Nevi'im. Y mírenla aquí en la, aquí, Nevi'au. Lo que pasa es que no está como quien dice conjugado, no es un verbo, pero a veces digo así para que se entienda mejor. Nevi'au. O sea que aquí no dice Nevi'im, aunque sea la palabra original Nevi'im, pero Nevi'au significa sus profetas. Y acá está la traducción, sus profetas, sus voceros. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. Verso 3. Eso, fíjense el continuo, la secuencia. Shaul, Pablo, se distingue por ese estilo de escribir que va hilando un verso con el otro, hilando un verso con el otro y no termina, hace unas oraciones kilométricas. Y eso se nota ahí también. Acerca de la promesa que había hecho por medio de sus voceros en las Sagradas Escrituras, acerca de qué? Acerca de su hijo, verso 3, que nació de la simiente de David, según la carne. Está hablando de que el hijo, Yahoshua, es hijo del Padre, de Todopoderoso, hijo de Yahweh, pero que nació según la carne. Eso quiere decir que se hizo hombre. Eso quiere decir que antes de ser hombre no era hombre humano, quiere decir hombre de carne y hueso, no, era un espíritu cuando estaba con el Padre en el cielo, lo que llaman la preexistencia. O sea que antes de nacer aquí como hombre, existió antes, mucho antes, como un espíritu al lado de su padre, junto con su padre que vivió en la eternidad pasada, ¿verdad? Entonces, pues, por eso aquí habla de eso. Habla de su hijo según la carne. O sea que Yahoshua o Yeshua, como dicen en arameo, es el nombre del hombre. Yeshua, el Mesías. Pero antes de eso no se llamaba así. Cuando estaba en el cielo no se llamaba así. Tampoco se relata en las escrituras el nombre de su hijo. En las escrituras del antiguo pacto, ¿verdad? De la antigua alianza, que se menciona a su hijo en el Salmo 2 y también en Proverbios, en varios pasajes de las escrituras se menciona a Yahweh y su hijo, pero nunca se reveló su nombre. Es otro tema, pero es un paréntesis, ¿verdad? Para ver por qué dice según la carne. Eso ya implica que antes de nacer aquí, pues no era carne. No era carne y hueso, ni era carne y sangre. ¿Ok? Pero que está, el resumen de este fragmento es que el mensaje de la Besorá, que es como se dice en hebreo el evangelio, la buena nueva, la buena noticia es acerca de su hijo, del hijo del Padre Celestial. Verso 4. Y que fue declarado hijo del poderoso con potencia según el espíritu de santidad por medio de la resurrección de entre los muertos,
Yahoshua, el ungido, nuestro amo. Y Yeshua dice esto es en hebreo, pero el autor usa ese nombre que viene del arameo, Yeshua, Hamashiach, Adonenu. Adonenu, que es nuestro amo. Si él es nuestro amo, ¿qué somos nosotros? Siervos de él. Así que fíjense que no está diciendo aquí que él vino a ser hijo del Todopoderoso cuando resucitó. No, lo que está diciendo es que fue declarado hijo del Todopoderoso, o sea, que se manifestó, se probó, se demostró que él era el hijo del Todopoderoso cuando fue resucitado por el Padre. ¿Verdad? Eso es un detallito importante de la teología de Pablo, de Paul. Verso 5. Que por su medio recibimos la gracia. Me gusta la frase en hebreo, dice Asher ayadó Gibanu gen. Gen es la gracia. Gibalnu es, pues recibimos. Y ayadó en hebreo es una frase un poco curiosa, porque literalmente significa por la mano de él, por su mano. Yad es mano, yad. Entonces eso sucede por la mano de el Padre. Pero claro, en español no se traduce así, se dice por medio de, o por su medio en este caso. Que por su medio, por medio de, en este caso del Hijo, recibimos la gracia y la emisaría. Esta palabra es nueva. Porque como yo traduzco a apostolado, es que en hebreo está así y no encuentro otra manera de traducirlo. Shelihut, mira la palabra aquí en la transliteración. Shelihut. Shelihut es un concepto abstracto. Shelihut viene de Shaliach. Shaliach es un enviado. Pues Shelihut es el ser enviado, pero como es difícil traducirlo así, es mejor conceptualizar que Shaliach significa emisario y es perfectamente correcto. Shaliach significa un emisario. ¿Qué es un emisario? Un enviado, es lo mismo. Son sinónimas esas palabras. Pero la ventaja de la palabra emisario, ¿se acuerdan del chivo emisario que estudiamos hace poco? El chivo emisario en el día de la expiación era el chivo que lo enviaban al desierto. Por eso se le llama el chivo emisario, enviado. Pues aquí preferí la palabra emisario para que concuerde con este concepto abstracto que es la emisaría. Dudo que en alguna otra traducción encuentre usted esta palabra, pero es lo mismo que apostolado, ¿ok? Solo que no quise usar la palabra apostolado porque es puro griego y quiero usar el hebreo nada más y el español. Para la obediencia de la fe en todas las naciones por causa de su nombre. Aquí está diciendo claramente que el mensaje del Mashiach, del Mesías, del ungido, era para todas las naciones. Era primeramente para los judíos, para los Yehudim, que es la palabra correcta, pero también para los gentiles. Y hay mucho de eso en esta carta. Aquí empieza diciendo para la obediencia de la fe. Fíjense cómo van esos dos conceptos juntos, hermanos. A veces los maestros cristianos, algunos, quieren divorciar obediencia de la fe. Tú lo que necesitas es fe. Para salvarte. Pero Shaul dice otra cosa. Él habla a menudo de la obediencia y de la fe. Las dos cosas. Y aquí está una de las veces. Para la obediencia de la fe o en la fe en todas las naciones por causa de su nombre, del Mesías. El nombre del Mesías que es Yahoshua en hebreo y Yeshua en arameo. Y al español como diríamos, lo cambiaron a Jesús, ¿verdad? Verso 6. Fíjense cómo todavía sigue la oración, la misma oración, no ha concluido. Que entre ellos son también ustedes llamados de Yahoshua el ungido. ¿Okay? O sea que el llamado para la buena nueva, el evangelio, la Besorá, es para todo el mundo. Yehudim o judíos y el gentiles también, todas las naciones, griegos, lo que sea, ¿no? Aquí menciona también a los griegos, más adelante, los griegos. Verso 7. A todos ustedes todavía continúa el mismo pensamiento, la misma oración.
lejulechem en este caso, a todos ustedes que están en Roma. O sea que Shaul no está en Roma cuando escribió esa carta, él estaba en Corinto. Y está escribiendo a los hermanos de Roma. Amados del poderoso, los consagrados llamados. Bien, en otras versiones diría los santos, los llamados santos o algo así. Pero como la palabra santo se ha tergiversado bastante, ¿verdad? En la cristiandad, como que ha perdido el sentido original de lo que dicen, de lo que significa en hebreo. Y es básicamente los consagrados, los dedicados, los apartados. ¿Ok? Entonces ahí viene el saludo ahora. Gracias a ustedes y paz de parte del poderoso nuestro Padre y del Maestro Yahoshua el ungido. ¿Cuántas personas ven ustedes ahí en esa última parte del verso? Perdonen que a veces repito mucho esa pregunta, ¿verdad? Pero es que hay una de las enseñanzas modernas ahora que dicen que Yahoshua y Yahweh es la misma persona, que no son dos, que es uno solo, ambos, es lo mismo, una sola persona. Pero lo que encontramos en los escritos sagrados es lo contrario, hermanos, que son dos personas, uno es el Padre y el otro es el Hijo, son dos. Ahí está. De parte del poderoso nuestro Padre, ese es uno. Y del Maestro Yahoshua el ungido, esos son dos. Dato sencillo, pero como hay todavía quien enseña lo contrario, pues me gusta recalcar eso. Verso, mira, ahí veo otro errorcito. Ya le envié este documento a la hermana Desiree para que busque los errores y todavía no me lo ha enviado, pero ya veo dos errores aquí. Primero, aquí, ¿qué debe decir primero? Pero después lo arreglamos para ustedes. En verdad, yo agradezco, dice Shaul, a mi poderoso por medio de Yahoshua. Otra vez, dos personas. En la Reina Valera, pues diría yo agradezco, como dice, agradezco a mi Dios. Pero la palabra Dios no traduce precisamente con precisión a lo que significa Elohim. Elohim, porque un Dios es cualquier cosa, una imagen de piedra, de yeso, de palo, le llaman un Dios, los paganos, ¿no? Pero Elohim significa un ser poderoso. Por eso lo traducimos aquí siempre así. Agradezco a mi poderoso, ese es el Padre, por medio de Yahoshua el ungido, ese es el Hijo, respecto a todos ustedes, porque de su fe de ustedes se habla en todo el mundo. Ese es un elogio que él le dice a los hermanos de Roma. De ahí aprendemos, hermanos, que es bueno elogiar a nuestros hermanos, ¿verdad? Cuando hacen bien, cuando están caminando correctamente, cuando son buenos, es bueno elogiarlos, sin ir a los extremos de ¿verdad? De los excesos. Bueno, no quiero mencionar palabras negativas, pero cuando se elogia demasiado a una persona, pues ya es un exceso. Pero un elogio de vez en cuando, pues está bien para los hermanos. Aquí Pablo hace eso, Shaul. De su fe se habla en todo el mundo. Un dato que seguramente halagó a esos hermanos que recibieron esa carta. Verso 9. Porque mi testigo es el Todopoderoso. Aquí es donde ya hay una diferencia entre poderoso y todopoderoso. Si ustedes ven aquí en el hebreo, dice Ha Elohim, no dice Elohim. Y mírenla en la traducción, en la transliteración, Ha Elohim. No es lo mismo que Elohim. El artículo Ha añade énfasis al significado de la palabra esa. Por lo tanto, Elohim es el poderoso, pero Ha Elohim es el todopoderoso. Es una manera de demostrar que hay un mayor énfasis en esa palabra cuando se usa el artículo. Porque mi testigo, dice él, mi testigo es el Todopoderoso a quien yo sirvo en mi espíritu, en la buena noticia, que es lo que llaman el evangelio por ahí, de su Hijo, otra vez, dos personas, que sin cesar yo hago memoria de ustedes. Otra vez el Shaul le recuerda a los creyentes de Roma, a los que él escribe, eso. Shaul siempre se acuerda de ellos en sus oraciones y por medio de escribir cartas también, ¿verdad? Hoy día, como el mundo ha cambiado tanto y la tecnología es tan increíblemente avanzada, pues no tenemos que escribir cartas literalmente, ¿verdad? Y mandarlas por correo. Antes sí hacíamos todavía. En tiempos antiguos escribíamos cartas a los hermanos y enviábamos por correo. A veces tardaban 2 días, 3 días o más. A veces tarda más.
el correo en llegar depende del país donde sea. Y eso es un problema ahora, estar escribiendo cartas así como antes. Ahora se hace por internet, ¿verdad? Y se envían correos electrónicos, como le llaman en inglés, un email, un correo electrónico. Lo que quiero decir es que hoy día cumplimos esto también, ¿verdad? De tener memoria de nuestros hermanos, acordarnos de nuestros hermanos, por medio de escribirles un mensajito por email, por correo electrónico, un saludo. A veces yo envío, a veces no todos los días, envío una reflexión para animar a los hermanos, animarlos, ¿verdad? Y motivarlos, etcétera. Y esa es una manera también de hacer lo mismo que hacía Shaul en aquellos tiempos, con sus cartas que escribía con una pluma sobre papiro. Muy complicado el asunto antes, ahora es más fácil. Verso 10, continúa el pensamiento otra vez, rogando siempre mis oraciones, si acaso ahora por fin logre, por la voluntad de Todopoderoso, ir a ustedes. Él quería viajar a Roma para visitar y enseñar y compartir con los hermanos de Roma, hermanos mesiánicos, o sea, discípulos del Mesías Yahoshua, que había ya en casi todo el mundo del Mediterráneo de aquel tiempo, y en este caso Roma. Ok, verso 11. Porque anhelo yo verlos. Kinixavani lirotejem. Miren, me gusta cómo se dice en hebreo. Kinixav ani lirotejem. Por eso, hermanos, cuando ustedes reciban este documento, se lo voy a enviar a todos oportunamente. Es bueno que lo utilicen incluso para tratar de aprender un poco de hebreo. Aquí, leyendo esto, se aprende hebreo, porque aquí tiene cómo se pronuncia, ¿verdad? La pronunciación, la fonética. Y acá está cómo se escribe arriba. Y según usted vaya practicando la lectura, va a aprender cómo se lee el hebreo con letras hebreas. Porque anhelo yo, dice él, verlos a los de Roma, para compartir con ustedes algún don espiritual, para confirmarlos, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de hacer acá los maestros y demás hermanos predicadores, pastores que enseñan acá en la asamblea, como en todas partes, o hacen otros. ¿Para qué? Para confirmar a los hermanos en la fe, en la enseñanza o en la doctrina, como se dice comúnmente, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras. Es importante, esa es nuestra misión en la vida. Eso es lo que yo hago todos los días de mi vida, todos los meses, todos los años. Tratar de educar, enseñar y confirmar a los hermanos en la fe. Y aún así, con todo el esfuerzo que hacemos, algunos han negado la fe. ¿Sí? Algunos acá, incluso de los que han estado con nosotros en la asamblea, se han ido me da pena decirlo, se han hecho ateos incluso. Ateos. Porque se ponen a leer libros por allá que no convienen, que son escritos por ateos. Si usted se dedica a leer libros de ateos, ¿qué va a aprender? Ateísmo. Y que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, pero por eso estamos acá, hermanos, tratando de confirmar o afirmar los hermanos en la fe de las Sagradas Escrituras, porque de eso depende de nuestra vida eterna, de conocer al Padre y a su Hijo, el Mesías Yahoshua. Eso está allí, lo dijo él mismo en Juan 17. Los que no lo han visto, busquen su Biblia, Juan, capítulo 17. Lea por ahí para abajo. El mismo Mesías dice, y en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único poderoso verdadero, y a Yahoshua el Mesías a quien tú has enviado. O sea, él pudo haber dicho, y a mí, pero lo dijo de esa manera. ¿Verdad? En vez de decir a mí, él dijo, y a Yahoshua el Mesías. Así que esa es la obra debe ser la obra de los pastores, ministros, como se le llame, ¿verdad? Ancianos, maestros, hay distintos títulos, pero todos somos siervos, simplemente siervos de Yahweh y del Mesías. Y sigue diciendo, junto con ustedes por medio de la fe que es de unos y otros, tanto de ustedes como mía. O sea, siempre los elogia de que tienen fe, etcétera, le da un pequeño elogio siempre y eso es importante. También, y yo sé que aquí entre los hermanos de la asamblea, algunos son
abundan mucho en elogios y es bonito, ¿verdad? Cuando nos elogiamos unos a otros sin exagerar, eso sí. No hay que exagerar, pero sí, de vez en cuando un elogio, ¿verdad? A los hermanos es importante, hermanos. Eso lo aprendemos de aquí, de las Sagradas Escrituras, ¿ok? De manera indirecta, pero está ahí, todo eso está ahí. Y el verso 13, pero no quiero que estén, aquí hay otro errorcito, después otra vez digo que lo corregiremos más tarde, pero no quiero que, o sea, falta la palabra que aquí, no quiero que estén sin conocimiento, mis hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero se me ha impedido hasta ahora. A veces está poniendo una excusa ahí, pero una excusa válida, se le impedía de alguna manera ir a visitarlos para tener algún fruto también entre ustedes, como también entre el resto de los gentiles. O sea, que Shaul, Pablo, iba a enseñar, a predicar a sus hermanos judíos, porque esos que están recibiendo esta carta en Roma, incluso muchos de ellos eran judíos, y otros eran gentiles. En aquellos tiempos se reunían juntos en las mismas sinagogas. Ok, el verso 14. A griegos y también a extranjeros. Griegos se dice liuanim, míralo aquí. El li es a. Griego se dice yavanim en hebreo, yawanim, griegos. Pero liuanim significa a los griegos. A griegos y también a extranjeros. A sabios, eso son los jajamín. Jajamín significa sabios. Perdonen los que ya saben todo esto, pero es para los hermanitos que están empezando, que vayan aprendiendo hebreo poquito a poco. Jajamín son sabios, ven aquí. Y también a no sabios, deudor soy, dice Shaul Pablo, ¿verdad? O sea, que él siente que es deudor, que debe, que él se debe a todos, a judíos, a griegos, a extranjeros, a sabios y a no sabios, a todos. Y es una manera de decir que este evangelio o a veces uso también el griego para que relacionen, ¿verdad? Los hermanos que no son de nuestra fe, que nos están escuchando, que son muchos, que sepan que cuando decimos la besorá o decimos la buena nueva, eso es simplemente otra manera de decir el evangelio. ¿Ok? Y la besorá, el evangelio, la buena noticia que proclamaba Shaul al mundo, era sin prejuicios, sin distinciones de raza, de religión ni nada. Era los mismos judíos que a griegos, que a romanos, a quien sea, él les proclamaba el mismo mensaje. La buena noticia acerca de que Yahushua es el Mashiach. El Mashiach quiere decir el rey ungido del Todopoderoso para gobernar este mundo algún día. Verso 15. Así que en cuanto a mí, presto estoy a anunciar la buena noticia también a ustedes que están en Roma. Está hablando específicamente a esas personas que van a estar leyendo esta carta en Roma. Verso 16, porque ahora estamos entrando ya en más sólido, ¿verdad? Mensaje sólido de Shaul. Porque no me avergüenzo de la buena noticia. La Biblia cristiana tradicional dice, no me avergüenzo del evangelio. Es lo mismo, solo que el evangelio es griego y la buena noticia es en español. No me avergüenzo, dice él, de la buena noticia del ungido, o sea, del Mesías o del Mashiach, como se dice en griego, perdón, en hebreo. En arameo es donde se dice más o menos como Mesías. Y en español, ungido. ¿Okay? Porque potencia del poderoso es para salvación. ¿Qué? La buena noticia, el evangelio. Potencia del poderoso para salvación a todo el que cree. Aquí está. Al Yahudí, es como se dice ahora judío, en el se dice Yahudí, que es lo más correcto. Al Yahudí primero y también al griego. ¿Ok? De manera que ese es como diríamos, un mensaje sin barreras, ¿verdad? Sin barreras ni prejuicios raciales ni de ninguna clase. Este mensaje de Shaul y de la Sagrada Escritura en general es tanto para los Yahudim, los judíos, como para los griegos. Cuando dice griego, se refiere, se implica gente de cualquier nación.
Menciona griego porque en ese tiempo esa era la cultura imperante, ¿verdad? En aquella región. Aquí estamos llegando a la mitad del tema. Yo pensé que quizá lo iba a dividir en dos, pero vamos a tener un poco más. Como voy avanzando mucho, pues vamos a seguir algunos versos más. Verso 17. Porque la justicia del Todopoderoso en él se descubre de fe en fe. ¿La justicia de quién? Del Todopoderoso, ¿verdad? De Elohim, ya que todo el mundo llama Dios, pero su título en hebreo es Elohim y en español Todopoderoso, Elohim. Y en él se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa es una cita que él está haciendo de uno de los profetas de las antiguas escrituras, ¿verdad? Del antiguo pacto, o como dicen los cristianos, del Antiguo Testamento. Es un nombre incorrecto porque testamento es algo que uno hace, o deja o escribe cuando va a morir para dejar una herencia a su familia, ¿verdad? Y eso no es lo que se llama, a lo que se refiere ese título. El antiguo pacto, como el nombre más correcto, o la antigua alianza, más correcto todavía. Y está citando él eso, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Eso es nuevo, eso no es nuevo, esa es la predicación, la proclamación, la enseñanza de los profetas también, del antiguo pacto, que el justo es por la fe que vive. ¿Ok? Ahora, esa frase se puede entender de dos maneras, y he leído también que algunos maestros cristianos están de acuerdo, en que se puede entender de dos maneras, eso del justo por la fe vivirá. Se puede entender como que está diciendo que el que es justo por la fe, ese es el que va a vivir. Pero también se puede entender, no, el que es justo va a vivir por la fe. Cambio un poco las palabras para que se capte mejor la diferencia, ¿eh? El que es justo vive por la fe. Es verdad. Y también es verdad lo otro. El que es justo por la fe es el que va a vivir. Es básicamente lo mismo, pero hay una diferencia pequeña. Verso 18. Porque es revelada la ira del poderoso desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con injusticia. Wow. Ajá, dice que se revela. Pregunto yo, ¿se estará revelando hoy día en el siglo XXI, en el año 2022 del siglo XXI? ¿Se estará cumpliendo eso de que la ira, se está revelando la ira del poderoso desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con injusticia? Bueno, parece que sí, hermanos. Cuando usted escucha las noticias y ve cómo anda este mundo patas arriba, todo de mal en peor en todas las naciones, básicamente. Como que suena algo de eso, ¿verdad? La ira del poderoso. Elohim significa juez también, ¿saben? La palabra Elohim, que se traduce como Dios normalmente, no significa un Dios así como lo conceptualizan los paganos. Significa un ser poderoso, pero también significa un juez. La palabra Elohim también se aplica a los jueces. Y entonces parece que hay un juez allá arriba que está declarando juicio o proclamando juicio contra esta raza o cultura de impiedad, de perversión, de corrupción que abunda en este mundo moderno, ¿verdad? Está hablando ahí de eso. Incluso de hombres que reprimen la verdad con injusticia. Dice algo más todavía. Dice, aún lo que se conoce sobre Todopoderoso, manifiesto es a ellos, porque Todopoderoso se lo manifestó. ¿Cómo? A través de la naturaleza, a través también de los profetas de Israel, que fueron conocidos en muchas naciones, y a través de distintos medios naturales y no naturales. El Todopoderoso se ha revelado incluso a los paganos en ciertas épocas. Aún lo que se conoce del Todopoderoso, o lo que se conoce del Todopoderoso es manifiesto para todos, para el mundo, ¿verdad? Porque el Todopoderoso se lo manifestó desde el principio. Verso 20. Porque las cosas que de él no se ven, en otras versiones dice las cosas invisibles de él, es lo mismo, obviamente.
porque las cosas que de él, el Todopoderoso, no se ven, desde la creación del mundo, se ven siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas de la creación, y son su potencia y su divinidad, de manera que son inexcusables, inexcusables. En otras palabras, de que existe un creador, es obvio por lo que vemos en la naturaleza. Es imposible que todas estas maravillas que vemos en la naturaleza se hayan hecho por sí solas o hayan brotado así nomás, así como por arte de magia. No, imposible. Tiene que haber un creador. Y por más que los ateos lo nieguen, por su arrogancia, están equivocados. Tiene que haber habido un creador. Y aquí está hablando de ese tema, ¿verdad? En otras palabras. Por las cosas que se ven en este mundo y los que estudian el universo para allá, fuera de este mundo, más todavía, se ve que hay un creador y que todo ha sido hecho por ese creador omnipotente, y de manera que son inexcusables los que no creen en el creador. Verso 21. Aún habiendo conocido al Todopoderoso como poderoso, no lo honraron. Eso es lo que le está recriminando a los seres humanos. Habiendo conocido al Todopoderoso, no lo honraron como poderoso. Tampoco le agradecieron, antes se envanecieron en sus discursos y el perverso corazón de ellos se oscureció. Está describiendo ahí la naturaleza y la condición de la humanidad, que es tristemente real eso. Y sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está. Los científicos, algunos científicos, porque hay algunos científicos que también reconocen la realidad y la existencia del creador, pero algunos dicen que no, todo se hizo solo, todo se produjo así por una explosión. Bueno, hay distintas teorías, ¿verdad? La teoría del Big Bang ya ni los mismos científicos la creen, pero todavía algunos sí. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque negar que este universo inmenso, sin fin, lo hizo un ser todopoderoso, es ser necio. Eso es lo que dice ahí. Es ser necio. Verso 23. Y tornaron la gloria del Todopoderoso sin corrupción, o sea que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está hablando de las imágenes que se adoran los paganos, e imágenes de aves y de animales de 4 patas y serpientes. Está ahí reprendiendo la idolatría. ¿Y es que acaso la idolatría es algo del pasado? Solamente de aquellas tribus antiguas, de romanos, griegos y hindúes. No, hermano. La idolatría está vivita todavía por ahí. Aún en la cristiandad hay idolatría. Ustedes saben eso, no hay que ir al detalle. Quizás no adoran acá en el occidente, porque en el oriente sí. Adoran incluso animales. Por ejemplo, en la India casi se adora, bueno, se puede decir que se adora a las vacas, por ejemplo. Está prohibido matar a las vacas porque son, bueno, el por qué, vamos a dejarlo ahí. Pero adoran a esos animales de una manera o de otra. Y acá en Occidente, pues no se adora a los animales de esa manera, pero se adoran imágenes de los supuestos santos que supuestamente están en el cielo y hacen una imagen de ese santo, de esa persona que fue un pecador, pero era buena gente. Y lo adoran también. Ellos dicen, no, nosotros no lo adoramos, solamente los reverenciamos. Así, no me diga. ¿Y qué es eso sino cuando se postran ante ellos, cuando les rezan y los besan a veces? Algunos le besan los pies a la imagen que está ahí en sitio alto, así, le besan los pies, o los tocan así y besan. Eso es adoración, hermano, aunque ellos no lo reconozcan, ¿verdad? Entonces dice que tornaron estos seres humanos la gloria del Todopoderoso en corrupción, semejanza de imágenes de hombres, incluso de animales, como dice más abajo. Ok, estamos avanzando bastante porque este capítulo es sencillito. Los capítulos más profundos vienen después. Ok, verso 24 dice, por eso también
El Todopoderoso los entregó a la lujuria en sus corazones, de sus corazones para impureza, para que se deshonraran sus cuerpos en sí mismos. O sea, que a raíz de la idolatría, a raíz del paganismo, los hombres, cuando se dice los hombres se incluye a las mujeres, ¿no? O sea, hombres y mujeres. Cuando se dice los hombres, se quiere decir la raza humana, la humanidad, las personas. Se han corrompido moralmente, comenzando por ese asunto de que ya hemos leído, ¿verdad? Pero ahora viene algo más fuerte y más específico y más claro respecto a lo que significa la corrupción. Dice que deshonraron sus cuerpos en sí mismos. ¿Y cómo es que deshonraron sus cuerpos? Eso es lo que viene ahora. El verso 25. Los cuales cambiaron la verdad del Todopoderoso en mentira. Eso lo están haciendo todavía hoy algunas personas. Y honraron y sirvieron a la creación sobre el Creador. Ahí está. Cuando usted honra, reverencia o adora a un ser humano, está cumpliendo eso. Porque los seres humanos son creados, creaciones del Todopoderoso. Y en vez de adorar al Todopoderoso, mucha gente se pone a adorar a los humanos, seres humanos, hombres y mujeres, que murieron ya y los declaran que son santos y le rezan, y etcétera, etcétera. Prenden velas, etcétera, etcétera. Dice que sirvieron a la creación sobre el Creador, el cual es bendito por los siglos. Y concluye diciendo, así sea. Verso 26. Por causa de esto, ahora viene lo más fuerte. Por causa de esto os entregó el Todopoderoso a pasiones degradantes, pues también sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra la naturaleza. Ya empiezo a hablar aquí del homosexualismo, que el homosexualismo no es algo nuevo, ¿no? Eso ha existido siempre. Bueno, no sé si siempre, pero desde tiempos antiguos ya existía esa práctica homosexual. Y empieza aquí diciendo que también cambiaron las mujeres el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Un ejemplo sencillo, es común y popular hoy en día casarse dos mujeres, una mujer con otra mujer. Eso es un uso contra la naturaleza, porque la naturaleza nos enseña que se casa un hombre con una mujer, se casa un caballo, no se casa, pero se une un caballo con una yegua, un buey con una vaca. Toda la naturaleza nos enseña que el sexo es importante, o sea, la diferencia entre un sexo y el otro es importante, y que es para casarse el varón con la hembra, en todas las cuestiones, en toda la naturaleza, entre los animales y entre los seres humanos siempre ha sido así. Ahora es que ha tomado un auge increíble el contradecir eso que enseña la Sagrada Escritura, y viene aquí empezando con eso. Las mujeres cambiaron el uso natural de lo que es una mujer por el uso contra naturaleza, y ahora viene algo más todavía. Y como eso también los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria uno con otro, hombres con hombres, cometiendo indecencias. Aquí tenemos otro rosito, que aquí debe ir una coma, eso lo arreglamos después. Cometiendo indecencias. ¡Wow! Hoy día, ese movimiento que hay que proclama o promueve el homosexualismo, ¿verdad? Es decir, la relación sexual de varones con hembras o hombres con mujeres, perdón, hombres con hombres y mujeres con mujeres, fue lo que quise decir. Eso es como normal, se considera normal hoy en día en ciertos círculos, no todo el mundo, ¿verdad? Y dice que esas son indecencias. ¡Wow! Y dice, recibiendo en sí mismos, en sus cuerpos, reciben la recompensa que les vino por su extravío. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de estas cosas, que les advertimos a nuestros queridos amigos que practican el homosexualismo, no estamos condenándolos ni diciendo algo que nos inventamos. Estamos advirtiendo que el Creador, el que los hizo, prohíbe esa costumbre, ¿verdad? Esa práctica. Y aquí lo llama extravío, están extraviados moralmente.
Ahí está, clarito en la Sagrada Escritura. Escritos inspirados, porque muchos de ellos son cristianos. Es más, algunos homosexuales son judíos también. Y van a la sinagoga y viven en esa situación, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Incluso hay iglesias cristianas, no estoy tratando de rebajarlo ni nada de eso, porque simplemente estoy explicando la situación que está. Porque muchos de ellos, yo diría que todos son personas buenas. Personas buenas. Y muchos de ellos son más que buenos, excelentes personas. Pero ese es otro tema. No estamos diciendo que sean malos, pero lo que hacen es malo. Esa es la diferencia. Aquí lo llama extravío, están extraviados. Extraviado es cuando uno se sale del camino, ¿verdad? Se va caminando por un camino o viajando y de pronto se pierde y sale para donde no es. Eso es extraviarse. Eso es lo que está pasando con estas hermanas y hermanos, queridos hermanos, seres humanos. Cuando digo hermanos no me refiero a la gente de nuestra fe, sino a los seres humanos. Todos somos hermanos. Todos los seres humanos somos hermanos. Y por eso hablo así. Estos queridos hermanos han extraviado su camino y nuestra misión no es condenarlos, no. Nuestra misión es advertirles que eso no es correcto, que está mal, que el poderoso Creador va a castigar a la larga algún día a los que se extravían de esa manera. Y el verso 28, y como a ellos no les interesó tomar el Todopoderoso en cuenta, entonces los entregó el Todopoderoso a una mente depravada. Uy, para hacer las cosas que no convienen. Hermanos, seguramente nos van a acusar de fanáticos, los que están en ese ambiente y nos oyen hablar de esto, nos va a acusar de fanáticos y de otras cosas, ¿verdad? Qué sé yo, y quizás nos insultan y todo, pero nosotros no los estamos insultando a ellos en el sentido literal de la palabra, estamos advirtiéndoles que eso está mal, ¿verdad? Y que si quieren tener vida eterna, tienen que salir de esa situación y aceptar la salvación que nos ofrece el Todopoderoso, el Padre, el Creador, a través de su Hijo, el Mesías. Y ese es el que prohíbe estas cosas de lo que estamos hablando, no somos nosotros. Estando llenos de toda iniquidad, dice. Ya esto va más hondo todavía en este asunto. Estando llenos de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidio, contienda, engaños, malignidad. Eso aplica a todos los seres humanos. No solamente a los que son, según el verso 28, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Aquí va más allá y aplica a la humanidad en general que está en esas prácticas perversas, calumniadores, insolentes, enemigos del poderoso, insultantes, arrogantes, presumidos, inventores de maldades, maestros en la rebeldía. Eso es una descripción de los seres humanos que están extraviados, no necesariamente por la cuestión sexual, en otros sentidos también, y ahí lo está especificando. En todos los sentidos que la humanidad se ha extraviado de los caminos correctos del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, el verso 31, ya estamos llegando al final, sin entendimiento, sigue describiéndolo, sin entendimiento, desleales, faltos de amor, sin piedad, sin misericordia. Eso está describiendo ahí, ya saliéndose de ese detalle que ya mencionamos, a la conducta usual de la humanidad en general, que tampoco todo el mundo es así, obviamente, hablando de los que son así, y abundan así en este mundo, personas así como las que las está describiendo aquí en este pasaje. Quienes habiendo entendido el juicio del Todopoderoso, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también aprueban a los que las hacen. Ahí termina el capítulo 1. Después viene Perek Bet. Vamos a estudiar el capítulo 2 en la próxima semana. Y hoy, qué bien que llegamos al final del capítulo, sin tener que cortarlo. Pensaba que no iba a tener que cortarlo en dos, la presentación. Pero fíjense que el cuadro triste que describe aquí al final del capítulo 1, ¿verdad? Después habla de otras cosas más interesantes y más bonitas. Pero esta es la realidad de la vida.
Los que niegan al Todopoderoso son generalmente los que hacen esas cosas. Y eso, todo eso que ya leímos, dice que son dignos de muerte. Y muchos no las hacen, pero aprueban a los que las hacen. Hablando de estas cosas que hemos leído ya, ¿no? Todas estas prácticas perversas. Muchos las hacen, otros no solamente las hacen, sino que también aprueban a los que las hacen, etc. Y ese es el mensaje del capítulo 1 de la carta a los romanos. Y perdón, les confirmo que los próximos capítulos ya van a ser quizás más simpáticos para todos, ¿verdad? Porque sé que algunas personas se disgustan cuando le hablan de estas cosas. Quizás algunos están en eso y no les gusta que le hablen de esto, pero es que esto no es algo que nosotros queremos hablar. Es que es algo que se nos ha encomendado, hablar de la palabra del Todopoderoso, la Sagrada Escritura, que se nos encomienda proclamar al mundo toda la verdad, no solamente una partecita, no solamente la predicación, no solamente para agradar el oído de la gente y hablar de las cosas lindas, de lo que le gustan, no, también hay que leer esas cosas y mencionar que esas prácticas perversas son perjudiciales al ser humano, perjudiciales a la familia, etcétera, etcétera, y que el creador que nos hizo, no nos hizo para esas actividades, nos hizo para otras cosas. Y esas otras cosas ellos saben qué es lo bueno. La gente sabe lo que es lo bueno y qué es lo malo. Y los que hacen esas cosas es porque a la larga llegan a convencerse, tratan de convencerse con el tiempo de que eso no es malo. Y por eso lo hacen. Y traemos el mensaje de la Sagrada Escritura de que sí es malo, porque eso lo dijo el creador, el que nos hizo, el fabricante de estos seres humanos que somos nosotros. Él es el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Que algún día vendrá un juicio y ahí es donde cada cual responderá por lo que hizo, por su cuerpo, por su vida. ¿Ok? Así que, queridos hermanos, los aceptamos para que, pues, si alguien está haciendo estas cosas, pues que se aparte de eso. El amor del Maestro, nuestro Salvador, Yahoshua, al que ustedes llaman Jesús, el grande, y el Padre lo ha enviado a este mundo no para condenarlos a ustedes si están haciendo eso, sino para que sean salvos, para que se aparten de los malos caminos y sigan la santidad, la consagración, la palabra del Todopoderoso. Y de esa manera podrán entrar al paraíso, al reino que Él está preparando para sus hijos. Y sus hijos son ustedes, ¿ok? Sus hijos somos todos nosotros. Solo que si nos apartamos, entonces lo que viene es la destrucción. Pues con esto nos despedimos por hoy, hermanos, de los que nos están escuchando y de los que me acompañan aquí en vivo hoy. Así que ahora cuando termine la grabación, vamos entonces a entrar a la sesión de participaciones y preguntas. Así que nos despedimos de nuestros hermanos de YouTube que nos están viendo ahora y escuchando acá en la grabación. Hasta la próxima, que el Padre Celestial los bendiga. Shalom.